Muy buenas a todos. En el video anterior vimos cómo configurar Storybook y ahora podemos ver que no tenemos ni un componente cargado aquí, así que estaremos creando la primera historia para nuestro botón en un ambiente desolado, como les había dicho, en Storybook. Entonces, ¿cómo haremos? Tendremos que crear una historia para nuestro botón que, como nos habremos dado cuenta, tendremos que crear la historia para poder verlo aquí en nuestra carpeta de Stories. Entonces, primero que nada vamos a ver la estructura que va a tener nuestras historias en Storybook. Entonces, vamos a copiar la misma estructura que tendremos en nuestros componentes. Vamos a tener Base Components, Composite Components y Page Components. Entonces, podemos crear las tres carpetas Base Components. Podemos crear los Composite Components. Y podemos crear los Page Components. Muy bien, tenemos la misma estructura y para nuestro caso estaremos creando nuestro botón bajo los Base Components. Aquí entonces crearemos un button y nuestro archivo para nuestra historia em, se va a llamar button.stories.tsx. Esto en realidad lo podemos dejar en el mismo nivel jerárquico que el Base Components. Entonces acá vamos a tener todas nuestras historias eh, relacionadas con nuestro botón. Bien, entonces, ¿qué tendremos que hacer para crear nuestra historia en un botón? Bueno, lo primero lógicamente va a ser importar nuestro botón. eh, Así lo podemos crear y crear una historia. Entonces vamos a importar nuestro botón de la carpeta de button, es decir, de nuestro componente. Entonces vamos a tener nuestro componente asignado acá. Lo que les había dicho de la configuración del alias del arroba, podemos ver que el arroba hace referencia a la carpeta source. Entonces tendremos source barra components barra base components barra button barra button. Es decir, estamos importando este archivo. Muy bien. Entonces, para crear nuestra historia, vamos a crear, por ejemplo, una variable que se va a llamar template, por ahora. Em, que esto le vamos a pasar unos argumentos y nos va a devolver una instancia de nuestro botón pasándole como parámetro nuestros argumentos. Bueno, entonces no sabemos de qué tipo son nuestros argumentos. Por ahora le vamos a dar que es de tipo any. Después vamos a volver y vamos a darle un poco más de especificidad a estos argumentos. Bueno, entonces vamos a exportar, perdón, export, y vamos a dar de nombre primary para que sea nuestro botón primario. Y simplemente lo vamos a hacer un bin, es decir, vamos a crear un botón eh, o sea, copiando esta estructura. Y siguientemente le podemos pasar los argumentos a nuestro botón que queremos crear. Entonces, por ahora únicamente le vamos a pasar, por ejemplo, el parámetro children. Y le vamos a pasar primary button, por ejemplo. Bien, no está tirando error. Args doesn't exist. Bien, lo que queremos hacer acá entonces. ¿Por qué nos tira que no existe? Porque nuestro botón en realidad no está esperando ningún argumento. Entonces vamos a volver a nuestro botón y vamos a darle un poco de configuración extra. Bueno, entonces nuestro botón vamos a tener que especificar un tipo. Si nosotros ponemos hover, vamos a ver que dice JSX element, pero en realidad nosotros necesitamos que sea un functional component, así le podemos pasar estas propiedades a nuestro botón. Entonces vamos a radiar el tipo y le vamos a dar que va a ser del tipo FC. Esto lo vamos a importar desde React. FC es la abreviatura de Function Component. Y también tenemos que especificarle las propiedades que va a recibir nuestro componente. En nuestro caso vamos a querer que eh, reciba el children por ahora. Es decir, estamos definiendo los argumentos que va a tener nuestro componente. Entonces vamos a poner button props por ahora. Entonces, ¿qué es button props? Por ahora no es nada, entonces vamos a tener que crear una interfaz
que va a definir cómo se ve nuestro button props, que por ahora solo va a tener un children, que va a ser del tipo string, y nada más. Perdón, esto lo puse en español. Bueno, ahora podemos ver que no nos tira error y que esto lo está tomando bien. Entonces, ahora en vez de ser una row function sin parámetros, vamos a tener de parámetro nuestros argumentos, que va a tener únicamente el children. Entonces, en vez de printear, en vez de hacer que nuestro botón nos diga button, vamos a hacer que nos diga children. Es decir, que tome el parámetro que le pasamos y que lo muestre en el componente. Podemos ver que como no estamos pasándole nada desde el page, es más, nos tira error porque está esperando un children, podemos ver que lo está renderizando como un componente vacío. Entonces vamos a volver acá y podemos ver que nos sigue tirando el error. ¿Por qué nos sigue tirando el error? Bueno, vamos a tener que, además de importar este botón, vamos a tener que importar el button props. No nos deja, ¿por qué? Porque nunca la hemos exportado, entonces vamos a tener que venir y además de exportar nuestro botón, vamos a tener que poner export type y acá sí vamos a poder exportar las propiedades de nuestro botón. Si volvemos, podemos ver que ya no nos tira error, así que vamos a tener que exportar todas las historias de Storybook. Tienen una exportación por default en el que vamos a tener que definir el componente que estamos exportando y el título que le vamos a dar. Como título sí, le vamos a dar Base Components Button para llevar la estructura de nuestro proyecto y en Component le vamos a devolver el botón que estamos importando. Entonces, bien, ahora estos ya no son del tipo any y podemos ver que entonces este template va a tener cierto tipo de estructura y que le vamos a dar, por ejemplo, story template, que no está definido. Entonces también vamos a tener que definir nuestro story template. Vamos a crear una nueva interfaz que se va a llamar story template y le vamos a hacer extender como si fuese un functional component también, tomando el button props. Bien, entonces, ¿qué nos va a pedir este template? Nos va a pedir los argumentos, que pueden ser opcionales, es decir, podemos no pasarle nada, del tipo button props, que como podemos ver, está esperando que le pasemos un children. Bien, ahora entonces sí, no nos tira más error y también nos deja pasarle un children. Si nos vamos de vuelta a Storybook, podemos ver que nos está tomando bien la estructura, es decir, le definimos que se llama button y que está bajo la carpeta Base Components, por eso nos crea esto. Si nosotros ponemos "n", podemos ver que crea un "n". Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a ejecutar a Storybook, así volvemos a hacer un build de todo. Le damos unos segundos. Y podemos ver que no nos tira error y nos está devolviendo nuestro botón en un entorno aparte, es completamente aparte, con las propiedades que les hemos pasado al botón. Podemos ver que en nuestro caso, acá dice primary button, acá dice primary button. Si yo le cambio acá, también va a modificarse acá. Y lo que tiene de bueno Storybook es que nos va a crear controles para esa propiedad. Entonces directamente le puedo cambiar acá y veo en tiempo real cómo esto afecta a nuestro componente. Entonces podríamos hacer exactamente lo mismo con el color de nuestro botón, pero en realidad no queremos ser tan específicos con las propiedades que queremos modificar, sino que vamos a modificar el botón para que podamos crear distintos tipos de botones reutilizando nuestro código. ¿A qué me refiero? Queremos crear variantes de nuestro botón, es decir, que haya un botón primario, un secundario, un terciario, y que cada uno vaya tomando distintas propiedades automáticamente em, para, bueno, así poder reutilizar nuestro componente de botón y crear distintos botones sin tener que copiar mucho código. Entonces, además de pedir un children, vamos a pedirle una variante. Esto puede ser opcional y va a ser del tipo, vamos a poner variant type.
Muy bien, ¿qué sería variant type? Vamos a crear un nuevo tipo que va a ser para el tipo de variantes y esto va a ser lo mismo en todo nuestro proyecto. Entonces, ¿dónde vamos a poner todas aquellas cosas que sean iguales para todo nuestro proyecto? En la carpeta source vamos a crear una carpeta common y esta carpeta common va a tener otra carpeta que se va a llamar types. Lo vamos a hacer con minúscula. Y estos types le vamos a crear otra carpeta. No, bueno, le podemos crear un archivo que se va a llamar variant. Le vamos a crear storybook types.ts. Bien, entonces aquí adentro estaremos definiendo lo que es variant type. Entonces vamos a exportar una cosa. Export type, variant type, y acá podemos definir los distintos tipos de variantes que queremos. Por ahora vamos a únicamente definir primario, secundario y terciario para el ejemplo este. Muy bien, entonces vamos a importarlo, para eso vamos a hacer uso del IDE. Y bien, ahora estamos pidiendo una nueva variante, entonces en el class name, ahora vamos a crear directamente para nuestro botón, vamos a devolver directamente esta cadena de texto aquí adentro. Y además de devolver el botón, vamos a devolver otra string que va a ser styles en variant. ¿Y qué queremos que sea variant? Bueno, variant en realidad no estamos esperando un variant en el elemento, lo tenemos que definir variant. Entonces vamos a hacer que esto en vez de opcional sea obligatorio. Y vamos a pedirle que sea que nos use el variant. Muy bien, entonces em, si nosotros ahora vamos al botón stories, nos va a estar tirando un error porque está esperando un nuevo argumento que es la variante. Entonces vamos a crear una nueva variante. Le vamos a pasar primary. Primary. Bueno, ahí está definida y podemos ahora ir a inspeccionar nuestro elemento. Bien, entonces lo que tendremos que hacer ahora es definir un estilo para nuestro botón primary. ¿Cómo haremos eso? Vendremos acá y pondremos punto button y agregaremos una subclase que será primary. Aquí adentro podemos definir nuevas propiedades que van a tener más peso por bueno, el estilo en cascada que tendrá nuestro proyecto. Entonces podemos ver que ahora sí, si inspeccionamos el botón, está tomando bien el button primary, es decir, está tomando la variante. Vamos a salir acá y podemos ver que ahora en el panel de control tendremos un nuevo controlador que sirve para nuestra variante. Si ponemos primary podemos ver que nos va a hacer un azul. En el secondary no está definido, nos va a devolver el default que es el rojo y el tertiary tampoco. Entonces vamos a definir también un punto button punto secondary. Y aquí, por ejemplo, bueno, vamos a tomar el verde. Podemos ver que dice verde. Y podemos hacer así para distintas variantes. Bien, pero bueno, nosotros en realidad tampoco queremos que ver nuestros botones directamente desde acá y tener que controlar, modificar. Entonces vamos a volver a nuestras historias y vamos a crear una nueva historia para nuestro botón que se va a llamar SportConst y vamos a hacer el secondary. Con el mismo template, le vamos a brindar el mismo template, pero lo que vamos a cambiar va a ser los argumentos para este botón. Entonces, vamos a crear, primero va a necesitar nuestro children, que bueno, sí le vamos a poner secondary button por ahora, y la variante le vamos a poner secondary. Entonces, si volvemos a nuestro storybook aquí, podemos ver que se ha creado una nueva historia. Tenemos primary y secondary, que es la que hemos definido acá. Es decir, si ustedes le modifican el nombre acá, se va a modificar también el nombre acá. Entonces, podemos ver que si vamos a primary, estará, bueno, en realidad vamos a recargar esto. Si vamos a primary, estará seleccionado primary, que es el que le estamos pasando por acá. Si vamos a secondary, estará seleccionado por default secondary, que es el que pasamos por acá. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? O sea, todo esto para llegar a poder testear los botones, sí, está bueno. ¿Cómo lo integramos en un proyecto? Bueno, supongamos que
Estamos en el page. Ahora nuestro botón está esperando propiedades. Entonces, le vamos a pasar, por ejemplo, variant. Acá le podemos poner primary. Y acá le vamos a pasar children también. Que en realidad children no se pasa por acá, sino que lo vamos a lo vamos a convertir en un componente normal. Y aquí le vamos a poner hola Mambo, por ejemplo. Ahora, si vamos a nuestra aplicación, podemos ver que nos está devolviendo el botón con los estilos del primary y con el contenido del children que le pasamos por aquí. Si nosotros acá le ponemos secondary, podemos ver que nos modifica acá también. Entonces, bueno, para esto sirve Storybook, para ir jugando en un... Este es un componente muy básico, pero cuando vayamos complejizando nuestros componentes en nuestro proyecto, podremos ir testeando los componentes en un entorno aislado de una forma muy sencilla y que la verdad es muy ágil y nos va a ayudar a desarrollar mucho más rápido. Espero que les haya gustado el video, seguiremos después la serie, así que nos vemos en el próximo.